Muy buenos días, mi nombre es Diego Mora y este día 26 de octubre del 2022 les dejo esta pequeña píldora sobre el rally navideño, un efecto estadístico que lo vamos a analizar en detalle, vamos a cuantificar los efectos que tiene este impulso que se da tanto en Navidad como incluso en el último trimestre de los años en la bolsa de Estados Unidos. Así que sin más dilación, sigamos avanzando en la presentación. Es una presentación bastante pequeña, bastante concisa, pero que la idea en el fondo es que les deje absolutamente claro qué es lo que es el efecto del rally navideño, porque suele haber mucha confusión incluso. Así que avancemos. La gran pregunta es, ¿suben las acciones de Estados Unidos en el último trimestre del año a modo estadístico? Esa es la gran pregunta que vamos a resolver el día de hoy. Bueno, primeramente, ¿qué es lo que es el rally? Se le define o se le llama el rally navideño al dato estadístico que muestra un alza en diversos periodos previos y posteriores a Navidad. Algunos analistas incluso hablan de un movimiento favorable en todo el trimestre. Cuando hablamos del rally navideño hay varias versiones. Hay algunos analistas que hablan solamente del efecto que ocurre durante diciembre. Hay otros analistas, de hecho hay un paper que se publicó hace un par de décadas atrás, que es como la versión más aceptada del rally navideño, que habla sobre el efecto accionario en Estados Unidos en los días posteriores a Navidad, incluyendo los dos primeros días del mes de enero del año siguiente. Por lo tanto, hay un efecto ahí de una semana completa que se le llama el efecto del rally navideño, aunque en la medida que van pasando los años se va actualizando, se van haciendo otro tipo de cálculos estadísticos y a día de hoy se puede incluso definir el rally navideño a todo el impulso que tiene la bolsa de Estados Unidos durante diciembre o incluso desde octubre hasta diciembre. Este es un dato que es importante conocerlo para tenerlo en consideración como información complementaria. ¿Ya? Es evidente que no vamos a definir una estrategia de inversión solamente basado en que en diciembre se viene la Navidad, vamos a comprar cualquier acción. Por supuesto que no. Pero sí es interesante, son pequeños datos que te pueden ayudar a complementar tu estrategia de portafolio, tu estrategia de trading durante la última parte del año. Por lo tanto, es un llamado a conocer el efecto, pero por supuesto no vayamos a tomar una decisión de inversión solamente por el efecto estacionario. Bueno, vayamos directamente a la información más precisa de lo que ocurre con este efecto de rally navideño durante las últimas décadas. Acá, en base a S&P Capital EQ, analizó lo que ocurría desde 1945 hasta el año 2014 y se da un efecto que vale la pena recalcar. Si se dan cuenta, este es el movimiento mensual promedio desde 1945 y si lo pueden apreciar aquí, en promedio el mes de diciembre es por lejos el más rentable a modo estadístico, ¿ya? Con una subida de 1.79% mensual. Mientras que el peor mes vendría siendo en promedio febrero con una pérdida de 0.18%. ¿Ya? Otro mes muy atractivo vendría siendo noviembre con 1.24% de alza en promedio y también enero con 1.12% de crecimiento. El mes de octubre un poco más cercano al 1%, pero aquí se concentra el efecto del rally navideño. Ahora, mucho ojo que esto es en promedio, pero también en el dato, el mejor dato de cada mes dentro de estos años se da en enero junto con diciembre. Ahí también está el efecto de diciembre-enero, en el cual notamos que durante todo el estudio, desde 1945 hasta la fecha, el mejor mes se dio un enero de algún año en particular, aunque diciembre no lo hace nada mal con un 11.2% de crecimiento mensual. Ahora, son muchos meses, son muchos años, son muchas décadas, por lo tanto, es de esperar que tengamos algún dato extremadamente abultado. Pero también es interesante notar que el peor mes de diciembre solamente ha tenido una pérdida de un 6%, mientras que el resto de los meses, incluso octubre puede tener alguna pérdida de 21.8%. Durante las últimas décadas el peor mes ha tenido incluso pérdidas de 20%, pero diciembre se ha mantenido fuerte con una pérdida máxima de 6%. Es una locura, es bastante impresionante. O sea, a nivel estadístico podemos apreciar este efecto estacionario que se da durante el último trimestre. Y también algo que me llamó incluso más la atención es que la Standard Deviation, que básicamente es la volatilidad, nos muestra que diciembre es el mes menos volátil del mercado, donde podemos esperar menos sorpresas. Por lo tanto,
independiente de si es el mes digo, más o menos rentable, hay una cierta frecuencia en que el mes de diciembre suele ser mejor sin tanta volatilidad, sin tanta sorpresa, lo cual obviamente la volatilidad es un indicador también de riesgo, de que las cosas no salgan como nosotros lo esperamos. Por lo tanto, es un muy buen dato saber que diciembre es el mes menos volátil del año, ¿ya? Historia estadística desde 1929 hasta el año 2000. ¿Ya? Y esto es analizar básicamente lo que ocurre el rally navideño desde después de Navidad, incluyendo los primeros dos días del año siguiente. ¿Ya? El primer día del rally de Santa Claus, que es el día laboral, el día hábil inmediato a Navidad, en el año 1929, crecimiento de 2.21%. En el año 1945, 1.4% al alza. El primer día. 1974, 1.41 al alza. 1976, 1.16. Y así sucesivamente. Y encontramos que en la mayoría de los años tenemos un día alcista posterior a Navidad. Y considerando todo el rally de Santa Claus, el rally navideño, los 7 días hábiles, tenemos alzas que no dejan de ser importantes. O sea, estamos hablando de 4% de alza, 3% de alza en 7 días hábiles, 5.7. Por lo tanto, efectivamente, en promedio tenemos un 3.3% de alza en el rally navideño y una mediana de 3.42. ¿Ya? O sea, en el fondo hay evidencia estadística concreta de que en diciembre, e incluso siendo más específico aún, en la última semana de diciembre, tenemos un boom accionario en Estados Unidos. Bueno, algunos datos clave para que lo podamos tener en consideración. Históricamente, el cuarto trimestre del año también es el más fuerte, generando ganancias de 3.8% desde 1945 y subiendo el 77% de las veces. O sea, existe una alta probabilidad de que el último trimestre de cada año, desde 1945 hasta la fecha, termine siendo alcista. ¿Ya? Otro dato clave es que usualmente los sectores de mayor crecimiento durante el último trimestre son los de mayor riesgo. Estamos hablando de tecnología de información, consumo retail, y los más débiles son energía y utilities. Ya estamos hablando de los gastos básicos, agua, distribución de electricidad, gas, etcétera. Esos son los más débiles. Por lo tanto, también otra cosa que estuve leyendo es que los sectores o las industrias que mejor lo hacen durante el rally navideño son las más agresivas, las más riesgosas directamente, tal como dice acá. Por lo tanto, probablemente va a ser probablemente hay una cierta sensación de mayor favorecimiento para las empresas más riesgosas, para la tecnología, para la innovación, para las empresas growth en general. Mientras que las empresas value estadísticamente suelen tener un desempeño más tendido al promedio o incluso a la pérdida. Todo lo que estamos hablando acá son datos estadísticos. En ningún caso es una recomendación de compra de ciertos sectores, pero sí vale la pena conocer este pequeño impulso estadístico. Ahora, se especula y se analiza y se ha estudiado, por supuesto, el efecto del rally navideño. Dentro de las causales de efecto estadístico destaca las bajas tasas de interés que ocurren por lo general durante esta época, una economía norteamericana creciente, favorables resultados trimestrales del tercer trimestre y la falta de atractivo en otros mercados. Y quise destacar aquí que no es la situación del día de hoy. Hoy en día estamos con altas tasas de interés, con una economía que se proyecta una recesión. De hecho, la mayoría de los bancos de Estados Unidos, con una garantía de 100%, están asegurando que vamos a entrar en una recesión, por lo menos en Estados Unidos. Los resultados trimestrales sí están saliendo mixtos, los bancos lo han hecho bien, la tecnología lo ha hecho mal, y a día de hoy sí tenemos otros activos que están en una tendencia bastante alcista. Estamos hablando del sector principalmente energético, estamos hablando del mismo dólar, que son activos que a día de hoy a un inversor sí le llama la atención comprar. Por lo tanto, mucho ojo con las causales del rally navideño, que podrían ser incluso una forma más precisa de analizar si se va a dar este año o no. ¿Ya? Las industrias que superan al SP500 en un 60% durante el cuarto trimestre desde el año 1990, tenemos a las aerolíneas, son 17 en total. No las quise poner todas por un tema de tiempo, pero las aerolíneas que suelen hacerlo bien en el rally navideño, estamos hablando de aerolíneas y logística, telecomunicaciones,
mining and metals, minería y metales, farmacéuticas, semiconductores, entre otros. Como le dije en un comienzo, está mucho más tendido a los sectores growth, de crecimiento, de mayor riesgo, más que las empresas del sector value. Y mucho ojo que firmas como BlackRock sugieren compra accionaria para el cuarto trimestre de este mismo año, debido a un atractivo precio respecto a los flujos de utilidades. En el caso de BlackRock, sacó un artículo hace muy poquitito que hablaba sobre Choose Quality. ¿A qué se refiere con esto? Que hay muchas acciones que tienen un flujo constante de ganancia, por lo menos durante los últimos 5 años, que a nivel de price to earnings, a nivel de precio comparado a la utilidad, están en una zona muy interesante de compra. Por lo tanto, la sugerencia de BlackRock es buscar acciones que estén subvaloradas, pero que tengan un muy buen negocio por detrás, que es lo que suele sugerir el value investing. ¿Ya? Así que no todo el segmento de analistas está siendo tan pesimista. Incluso yo he leído de varias instituciones que están recomendando comprar acciones a día de hoy. ¿Cuál es el panorama para este trimestre, año 2022? ¿Cuáles son los datos, la información que tenemos disponible? Primero, la Fed lucha por controlar la inflación sin afectar el crecimiento económico, ¿ya? La duda que queda es cuánto puede caer la inflación. La mayoría de analistas no proyecta un rápido retroceso al 2%. O sea, estamos hablando que para el 2024-2025 quizás podamos tener algún retorno al 2%. Y los inversores se enfrentan al desafío de encontrar activos que suban de valor en un entorno claramente restrictivo. Efectivamente, la Reserva Federal está subiendo las tasas, está reduciendo la compra de bonos, hay menor liquidez en el mercado y hay que ver qué activo bursátil sube en un entorno tan complejo, tan hawkish. Y los riesgos que vamos a tener para este último trimestre del año. Pareciera que el escenario actual no favorece la estadística del rally navideño. Ya como les dije en un comienzo, todo esto es un efecto estadístico y podría cumplirse o no. También recordemos que los datos hablan por sí solos. O sea, no estamos analizando 1, 2, 3, 4, 5 años. Vimos algunos datos desde 1929 o incluso desde 1945 hasta la fecha. Y evidentemente desde 1945 hasta la fecha hemos tenido crisis similares a la que estamos viendo a día de hoy y la estadística ha prevalecido. Por lo tanto, yo no sería tan pesimista diciendo que como los factores macroeconómicos no están a favor de la compra accionaria, esto no va a resultar este año. La verdad es que yo dejo la puerta abierta y no me parece que el escenario sea tan complejo para directamente decir esto no va a pasar. ¿Ya? Claro, sin embargo, la historia pesa y algunos analistas ven un piso para poder comprar. ¿Cuáles son los riesgos que están viendo los inversores a día de hoy? Un aumento de la volatilidad con la inflación a tope, mejores perspectivas para las empresas value, que como lo vimos recién, no son las que suelen subir más en épocas de rally navideño. El stock picking va a ser fundamental para una correcta elección, efectivamente. O sea, no es llegar y comprar cualquier acción, como quizás pudo haber sido durante la década pasada, sino que hoy en día las acciones que lo están haciendo bien son las empresas que están teniendo resultados trimestrales favorables o mejor a lo esperado. Y otro riesgo importante es que el pic de 9.1% que se apreció en la inflación de junio no necesariamente apunta a una reducción drástica de la inflación. O sea, claro, para bajar del 9.1% hasta un 2%, seguramente pasarán muchos meses o quién sabe muchos años hasta llegar al objetivo de la inflación que tiene Estados Unidos. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido, la idea era que fuera corto, pero la verdad es que quería que les quedara muy claro, así que dure lo que tenga que durar esta píldora. Dos estilos de rally navideño. Se analiza el post-Navidad, que son los 7 días hábiles, o la otra opción es que se analice el último trimestre de cada año. Duración, 5 días hábiles y puede incluir los primeros 2 días del año siguiente. Mientras que cuando analizamos el cuarto trimestre se analiza evidentemente de octubre a diciembre. Posibles causas del rally navideño, efectivamente después de Navidad: descanso y cierre de posiciones de inversores institucionales. Claro, esto también implica que hay algunas empresas que tienen que cerrar posiciones que están con pérdidas y eso podría, por motivos incluso fiscales, para poder ahorrarse y sumar estas pérdidas a su estado de situación, podría favorecer la compra de acciones que estén muy debilitadas. Mientras que, analizando el último trimestre, podemos fundamentar el rally navideño en el aumento del dinamismo del consumo, incluso una profecía autocumplida. No podríamos descartar que en base
al mismo comentario, a la misma especulación del rally navideño, los inversores terminan comprando, lo que se llama la profecía autocumplida. Y en números, los días de post-Navidad, durante los últimos 92 años, el S&P 500 ha subido el 77% de las veces, que es un dato bastante certero, bastante brutal y bastante impactante. Mientras que durante el último trimestre, un dato curioso es que diciembre es el mes más rentable desde 1945, tal como lo vimos en la primera diapositiva. El crecimiento de $1 invertido solamente en el S&P 500, solamente durante los 9 días posteriores a Navidad, básicamente. Ya, si yo hubiese tenido $1 y solamente lo invierto en el rally navideño desde el año 2000 hasta la fecha, tendría un retorno de 4.5%, que es básicamente multiplicar por 4 el capital. Así que la estadística habla por sí sola. Y acá tengo un pequeño gráfico sobre una página que se llama novatostrading.com, que se dio la tarea de analizar cómo funciona o cómo se ha comportado el S&P 500 durante el 15 de diciembre hasta el 15 de enero del año siguiente, durante la última década básicamente. Y tal como se puede apreciar aquí, hay crecimientos en gran parte de los años. Solamente acá en el año 2016 el S&P 500 tuvo una pérdida de 6.28, pero fuera de este dato solo tenemos crecimiento en épocas de rally navideño. Así que son datos estadísticos muy interesantes. Esto era una píldora simplemente para que puedan conocer cómo funciona. Así que ténganlo en consideración. Yo no tomaría una decisión de inversión solamente basado en este efecto estadístico, pero sí lo tendría en consideración si es que ya estoy evaluando alguna acción, si es que ya estoy evaluando algún índice bursátil, para poder complementar y tomar una decisión mucho más informada. Así que eso sería por el día de hoy. Que estén muy bien. Un gran abrazo.